En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, martes 22 de agosto del 2023, contemplamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo del 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio vemos que después que el joven rico se marchó triste, porque ayer vimos cómo le preguntó este joven rico: ¿qué puedo hacer para obtener el cielo? Y le dijo: déjalo todo, deja tus riquezas y todo y ven y sígueme. Pues vemos cómo él se marcha triste, y después que él se marcha triste, Jesús, en un tono de lamentación, tristemente quizás, dice y comenta a todos y les dice: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, ahí vemos donde nos presenta la riqueza como un obstáculo para entrar en el reino de los cielos. Pero entendamos que la riqueza en sí misma no es mala, sino su origen, si fue injustamente adquirida, o su destino, si se utiliza egoístamente sin tener en cuenta a los más desfavorecidos, si cierra uno su corazón a los verdaderos valores espirituales, donde verdaderamente vemos ahí que no hay la necesidad de Dios. Hermanos, cuando de alguna manera nos seduce o nos fascina de tal manera que el corazón del hombre se vuelve, en algunos casos, o nos volvemos egoístas, nos volvemos mezquinos, incapaces de darnos, nos volvemos ávaros, incapaces de dar todo a alguien o a los demás. Y esto, de alguna manera, nos tiene que poner quizás en alerta, hermanos, a nosotros. Sí, nos tiene que poner vigilantes, nos tiene que poner en guardia, más allá de los muchos o pocos bienes materiales que tengamos. Amén. Nosotros probablemente no somos ricos en dinero, claro que sí. Unos tendrán más, otros tendrán menos, pero no somos esos ricos que tenemos tanto. Pero podemos tener alguna clase de posesiones, hermanos, y esa clase de posesiones nos llenan y nos pueden hacer autosuficientes, y hasta esas cosas que tenemos nos endurecen nuestra sensibilidad, tanto para con los demás como para con Dios. Amén. ¿Y por qué, hermanos? Porque en vez de poseer nosotros esos bienes, son ellos los que nos poseen a nosotros. No se puede servir a Dios del dinero, ya lo dijo en una parte del Evangelio. No nos dijo Jesús en el Sermón de la Montaña esto por gusto. Hermanos, hay que tener en cuenta que no es bueno ser esclavo del dinero y utilizarlo para que Dios, o solamente para lo que Dios no quiere. No, hermanos, pues tengamos sí las riquezas, pero no pongamos por encima a Dios. Amén. Ahora bien, no es que como dije ayer, que sea rico o tener riqueza sea malo. No, hermanos, como lo dijimos, no. Porque en las Escrituras somos testigos de que el mismo Jesús tenía entre sus seguidores amigos, y en algunos eran ricos, incluso sus discípulos. Por ejemplo, José de Arimatea. José de Arimatea, quien fue al final quien le regaló la tumba, y Nicodemo, que le llevó los perfumes, que eran muy caros. En ese momento le llevó los perfumes para su sepultura. Esto, hermanos, sin contar quizás al mismo Mateo y a Zaqueo, quien solo dio la mitad de sus bienes, y del que Jesús dijo: ahora ha llegado la salvación de esta casa. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que lo que impide a un hombre pueda disfrutar del reino es la esclavitud.
esa esclavitud apegada a la riqueza, al mundo, la falta de la libertad sobre los bienes o sobre cualquier cosa, incluso sobre nuestros propios pensamientos. Amén. Cuando el hombre definitivamente se aferra a esos bienes, cuando el joven del pasaje de este hombre rico no es libre, pues se vuelve esclavo de lo que posee, hermanos. Y este joven rico se fue triste porque era esclavo de sus riquezas. Y Jesús nos quiere libres, sí, libres. El reino es para la gente libre, hermanos, para aquellos como Nicodemo, como José de Arimatea, como tantos más, como Zaqueo, como Mateo, que son capaces de tener sin retener. Amén. Aquellos que reconocen que los bienes creados son de alguna manera para todos y que tenemos que tener en cuenta que acaparar solamente empobrece, hermanos, y esclaviza. El tener y seguir teniendo nos esclaviza. Muchas veces queremos seguir teniendo poder, los mejores puestos, las mejores riquezas, y eso nos esclaviza. Ante esto, hermanos, ¿qué tan libre entonces eres con respecto a tus bienes? Pregúntate, ¿qué tan libre eres respecto a tus bienes, a estos apegos del mundo? Pues esto depende de que puedas disfrutar la vida del reino. Amén. Pero también, hermanos, vemos cómo Jesús en el Evangelio lanza una promesa. Sí, hermanos, lanza una gran bendición que ha alentado la vida de muchas personas en medio de tiempos de dificultad, en medio de tiempos de tantos problemas, de tantas tribulaciones, en medios de oscuridad. Cuando nos dice hoy en el Evangelio que el que deje todo por mí, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos y tierras, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Hermanos, cuando a veces vivimos tan apegados al mundo, cuando nos sentimos como tan esclavos de esos bienes y de las riquezas que poseemos, del poder que tenemos, del puesto de trabajo que tenemos, trabajando afanados, apurándonos, cansándonos, trasnochándonos, desvelándonos por todas esas cosas, Jesús nos dice hoy, ten bienes materiales, pero manéjalos con libertad. Y a la hora de colocar en el mismo fiel, en esa balanza entre el reino de los cielos y los bienes, esos bienes que son temporales, pues Jesús te dice que dale el primer lugar a Dios y solo así recibirás la gran bendición y la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, recuerden que los últimos o los muchos últimos serán los primeros en el cielo. Los que fueron insignificantes en esta tierra serán muy importantes para Dios. Y muchos primero conocidos, reconocidos de esta tierra, serán los últimos del reino de los cielos. Que esta advertencia entonces, hermanos, nos ayude a vivir con sabiduría, hermanos, con sabiduría, y colocar nuestro corazón en los tesoros, pero en esos tesoros que nos da el cielo, que nos da el reino de Dios, que no roba el ladrón ni corroe la polilla. Amén. Entonces, hermanos, hoy debemos hacer como Jesús. Seguimos a Jesús por amar, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar, sobre todo, hermanos, en esta obra tan noble de la salvación del mundo. No por ventajas económicas, ni humanas, ni siquiera espirituales, aunque estamos quizás seguros de que Dios nos dará y no se dejará ganar en generosidad. Amén. Hoy día dile al Señor, Señor, gracias por tu enseñanza, gracias por esta gran sabiduría de tener una relación sana, que no me enferme con el dinero, ni con los bienes, ni con los bienes materiales de esta tierra, que son bienes temporales. Pues hoy te pido humildemente que me des la gracia de seguir ese camino, de por sobre todas las cosas que tengo en el trabajo, en los bienes materiales, en lo que poseo, pues siempre ponerte a ti en primer lugar, porque sé que así recibiré la gran bendición tuya y tendré la vida eterna. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.